Un disco duro es el periférico de almacenamiento por excelencia, o sea, es lo que más hay dentro de un ordenador para cargar un sistema operativo o cosas por el estilo. Entonces, empezaron, los discos duros, los primeros, eran magnéticos y todavía se siguen vendiendo. Un disco duro magnético es un plato en el que lleva una aguja magnética que lee. Es parecido a un disco de vinilo, con la diferencia de que un disco de vinilo pones directamente la tarjeta sobre el disco y lo que hace la aguja sobre el disco, y lo que hace la aguja es leer las rugosidades del disco y con eso sacar sonido. Básicamente está leyendo la onda de sonido directamente del disco de vinilo. Los discos duros magnéticos lo que hacen es, la aguja no llega a tocar el disco y la aguja lo que hace es leer la polarización de esa zona del disco, polarización norte o polarización sur. Se llaman magnéticos porque lo que hace es coger un imán y para grabar cosas polarizar un trozo del disco, polarización norte o sur. Simplemente, esto es ruidoso, es lento, se rompe con relativa facilidad, pero es muy barato. Entonces ahora mismo es bastante normal encontrar a buenos precios discos duros magnéticos de 8 o 10 teras. Entonces esto se queda para almacenamiento, para cuando tienes que almacenar muchas cosas. Luego están los SSD, Solid State Disks, discos de estado sólido. Esto es una tecnología, unas memorias NAND, es más o menos la misma tecnología de la de un pendrive, pero aplicada a un disco duro y hecho para que funcione más rápido. Entonces tú le conectas un SSD a un ordenador y el ordenador va directamente más rápido. Porque lo que más notamos nosotros como humanos ahora mismo, la velocidad de un ordenador, es en el tiempo que tardamos en leer y escribir de disco. Porque el procesador ya es muy rápido para que nosotros nos demos cuenta de si es más rápido o menos, y la RAM también, en términos humanos, la RAM es asquerosamente rápida. Estábamos hablando de nanosegundos para sacar un dato, incluso cuando tenía latencia, o acordáis de aquello, ¿no? Entonces, el disco duro, que sí tarda segundos en leer o escribir cosas, pues si coges un SSD y lo haces 10 veces más rápido, pues evidentemente sí que se nota mucho. Los discos duros se conectan normalmente por conector SATA. Y dentro del SATA está el SATA 1, 2 y 3. Pero normalmente se les llama por sus velocidades. El SATA 1 es el SATA de 1,5 gigabits por segundo, el SATA 2 es el SATA de 3 gigabits por segundo y el SATA 3 es el SATA de 6 gigabits por segundo. Fijaos que además cuando dices SATA 3 muchas veces no se entiende, porque SATA 3 puede querer decir SATA 3, el de 6 gigabits por segundo, o SATA 3, el de 3 gigabits por segundo, que sería el 2. Entonces yo os recomiendo que esta parte la ignoréis, lo de 1, 2 y 3, cuando miréis el SATA simplemente miréis SATA de 1,5, de 3 o de 6. El de 1,5 está obsoletísimo, salvo que tengáis una placa bastante vieja, no tenéis SATA de 1,5, y ahora mismo las placas ya es muy raro que lleven de 3, ya suelen llevar solo de 6, porque el de 6 ya lleva funcionando un montón de tiempo. Entonces un disco duro magnético como mucho puede dar unos 100 megabytes por segundo, que son 800 megabits por segundo, lo que quiere decir que al disco duro magnético le da igual SATA de 1,5, de 3 o de 6, porque no llega ni siquiera al gigabit por segundo. Es el SSD, cuando tú instalas un SSD, donde importa si lo metes en un slot de 1,5, de 3 o de 6. Y aparte, que le pongas un cable que lo soporte, porque si tú, por ejemplo, pones un SSD que funciona a 6 gigabits por segundo como máximo, y lo metes en un slot de 6 gigabits por segundo, pero le metes un cable que solo soporta 3, va a funcionar como mucho a 3. De todas maneras, para el uso común, porque no leemos ni escribimos en ráfaga, la diferencia entre meter un SSD normal en un conector de estos o de estos apenas se nota. Un ser humano normal. Ya tienes que meterte en test sintéticos y cosas por el estilo. El SATA, como mucho a 6 gigabits por segundo, ya se está quedando obsoleto. Entonces apareció el SATA Express. Que, como su propio nombre indica, es vincular el SATA al PCI Express. Y por tanto puede funcionar a velocidades de PCI Express.
versión más estandarizada de SATA Express funciona hasta 16 GB por segundo. Pero en el momento en el que coge y le pones más líneas PCI Express, puedes hacer perfectamente que funcione a 32, a 64 o tal. Todo depende del PCI Express que esté dispuesto a meterle al SATA Express. Lo que quiere decir que el SATA irá desapareciendo e irá el SATA Express estandarizándose. Pero el conector del SATA Express es muy grande, muy estorbo y directamente no se usa. Entonces, del SATA Express lo que ha aparecido es el M2. El M2 es una evolución del MSATA. MSATA significa mini SATA, no tiene mucha más. Simplemente había un conector, sobre todo en los portátiles y demás, que tú podías coger y meterle un disco duro, que era además el mismo conector que el mini PCI Express, pero no eran compatibles, y tú cogías un disco duro por MSATA, lo metías y tenías pues 6 GB por segundo, pero en un conector así. El M2 está vinculado a la del SATA Express. Lo que quiere decir que puedes tener discos duros que funcionan hasta 16 GB por segundo, es decir, hasta 2 GB por segundo, y es un conector todavía más pequeño que el MSATA. Entonces se nos queda al final, de cara al consumidor normal y corriente, se nos quedan tres tipos de discos duros: los magnéticos, los SSD y los M2, aunque sean SSD también. Entonces, cuando tú te vas a comprar un disco duro magnético es muy grande y muy barato para lo que es Portera, pero quiero decir, barato en cuanto a cuánto te cuesta el disco duro, no tanto, porque un disco duro magnético de 500 GB te cuesta unos 50 euros, y por tanto ahí el precio por tera no sale muy bien, sale a 100 euros por tera. SSDs encuentran más o menos por el mismo precio, pero más pequeños. Entonces, normalmente, si quieres gastar poco, te conviene poner un SSD pequeño para arranque y para sistema operativo, y si necesitaras más almacenamiento, meter un disco duro magnético. Y si nos vamos ya a tirar para gama más alta, pues tenemos los M2, que pueden funcionar hasta el doble de rápido que los SSD normales, incluso más en algunas circunstancias, simplemente si quieres que el ordenador funcione todavía más rápido. Ya os puse un vídeo aquí con una comparativa de mundo real, con lo que tardabas en arrancar Windows, con lo que tardabas en arrancar juegos y demás.